Rápidamente estoy con un gran amigo de esta casa, un gran profesional, como es el doctor Pablo Spada, quien es médico cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Morón, miembro de la Federación Argentina de Cardiología y del Colegio Argentino de Cardiología. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor, un placer escucharlo. Igualmente. Bueno, ¿por qué me ha propuesto el tema de hipertensión y embarazo? Bueno, porque me parece que es un tema que es muy importante, porque muchas veces muchas mujeres son hipertensas, porque nuestro hospital es un centro de obstetricia de referencia en la provincia de Buenos Aires, porque tenemos, creo que nuestro equipo, y sobre todo el equipo de obstetricia, ¿no? Tiene mucha experiencia en esto, y me parece que es un tema muy importante para abordar, porque como todo recurso en salud es insuficiente, y muchas veces hay mujeres que no controlan adecuadamente su presión durante el embarazo, y eso aumenta, por supuesto, las posibilidades de que no solo de que el embarazo no llegue a término, sino que llegue a un mal término, o que te haya complicaciones durante el embarazo y aumente la mortalidad tanto para el bebé como para la madre. Me parece fundamental, es un tema que me parece que es un tema muy importante en salud pública. Totalmente, es una rama más de los cuidados que tenemos que tener ante la hipertensión. Solemos escuchar habitualmente tal fulanita está internada porque tiene presión alta, y este es motivo de internación para seguir el embarazo, ¿no? Por supuesto, pero aparte la hipertensión es parte de la enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer. Y las mujeres que tienen hipertensión en el embarazo tienen un riesgo adicional fuera del embarazo, claro. No cuando tienen 20, 30 años, sino cuando tienen, sobre todo en el periodo posmenopáusico, después de los 50. Aumentan todo el tipo de riesgos cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con lo metabólico, con el mal control de la presión, con el aumento de los lípidos, con el aumento del peso, y eso le aumenta el riesgo. Es la primera causa de mortalidad en la mujer también, la enfermedad cardiovascular, no solo en el hombre. Sí. ¿Esto lo hemos hablado? Sí, no, perdón, doctor, diga. No, y el 5 al 10% de los embarazos se complican con hipertensión. Y en centros donde hay maternidades grandes, estamos acostumbrados a ver mucha hipertensión. Bueno, porque vemos, entre tanto volumen de pacientes, vemos muchas pacientes hipertensas todos los días. Y bueno, en alguna vez lo conversamos, ¿no? Sigue lamentablemente, como siempre, y desde hace tanto tiempo en el top 1, digamos, la enfermedad cardiovascular como principal causa de muerte, y como bien decía usted, doctor, la mujer tiene ese plus, lamentablemente, en contra a partir de los 50 años menopausia, y en este caso el embarazo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque muchas veces no lo sabe que es hipertensa, ¿no? No, porque bueno, vos sabés que hay varios, esto se llama desórdenes hipertensivos en el embarazo. Entonces hay mujeres que llegan al embarazo hipertensas y no lo saben. Hay otras que desarrollan hipertensión en las primeras semanas del embarazo, otras que desarrollan hipertensión en la segunda mitad del embarazo, y otras que ya tenían hipertensión y complican más la hipertensión porque agregan por ejemplo, una preeclampsia. O sea, la preeclampsia, que es una enfermedad del embarazo y que tiene mucho que ver con una mala implantación de la placenta, por un problema genético, biológico, una alteración vascular que hace que la placenta no cumpla una función adecuada, es una causa muy importante de morbimortalidad en la madre, y le agrega también al feto, ¿no? Y muchas mujeres desarrollan este desorden de hipertensión en la segunda mitad, después de la semana 20, cuando se empieza a implantar la placenta, una mala implantación de la placenta. Pero muchas ya tenían hipertensión previa, lo que tiene efectos aditivos, la presión que tenía de antes más la que agrega en el embarazo. Y eso es un combo bastante peligroso para el embarazo. Y los obstetras y los médicos que están al cuidado de estas mujeres, por supuesto que tienen que estar muy atentos. Totalmente. ¿Le pasa, doctor, de recibir pacientes, mujeres que son derivadas del obstetra, del ginecólogo por este tema? Sí. En general los ginecólogos y los obstetras manejan muy bien la hipertensión. Tienen muy buena
muy buena experiencia en esto, pero a veces, claro, nosotros tenemos más experiencia en las drogas hipertensivas, y sobre todo cuando el embarazo se empieza a complicar y hay que empezar a hacer este juego de combinación de drogas. Cuando una sola pastillita no alcanza y hay que usar 2 o 3 drogas, entonces ahí, claro, nos consultan con mucha frecuencia, porque además la mujer puede tener una enfermedad cardiovascular previa, puede tener algún trastorno previo, puede tener una enfermedad congénita, una disfunción de alguna válvula, una hipertensión pulmonar, una miocardiopatía, una enfermedad de la aorta, una enfermedad coronaria previa, una arritmia, haber tenido una trombosis. Entonces, ahí es cuando el obstetra, por supuesto que necesita de nosotros, ¿no? Claro. Incluso mujeres jóvenes también, doctor, pueden sufrir, porque en algún momento de la charla usted dijo que está la hipertensión por el embarazo. Claro, bueno, está la hipertensión que genera el mismo embarazo, pero hay mujeres que ya tienen hipertensión de antes. Y este trastorno en especial, la preeclampsia, puede darse en mujeres muy jovencitas o en mujeres que ya están bastante añosas y que ya están, que se embarazan a los 40 años. Esos son factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Hay otros factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, por ejemplo, la multiparidad, digamos, o sea, las mujeres que tienen muchos hijos. Claro. Y hay factores de riesgo asociados, por ejemplo, que no tienen que ver directamente con la enfermedad cardiovascular, pero, por ejemplo, que hayan tenido una preeclampsia antes, que tengan alguna enfermedad autoinmune, como que hayan tenido un lupus o que tengan un lupus en tratamiento, o que tengan una enfermedad renal crónica, un trastorno renal, una insuficiencia renal o algo. Entonces hay muchas condiciones que hacen que una mujer pueda desarrollar preeclampsia. Claro. Doctor Spada, ¿se puede hacer, digamos, prevención de este tema? Porque supongamos, cuando hablo con obstetras que se enojan, entre comillas, cuando llega una mujer embarazada con exceso de peso u obesidad. Entonces, ahí la cosa se complica aún más. Pero aquella mujer, aquella pareja que está planificando un embarazo, la condición física, el hecho de comer en lo posible, sin sal, todo eso ayuda a llegar a un embarazo mucho mejor, ¿no? Por supuesto, cuanto mejor es el estado de salud al momento de embarazarse, es mucho mejor. Ya hablábamos de estos factores de riesgo y el obstetra tiene que estar muy atento a todo esto. Lo que pasa es que muchas veces a los obstetras las pacientes les llegan tarde. Vienen muchas veces directamente a parir al hospital o vienen cuando el embarazo está avanzado y uno no conoce la historia clínica de esa paciente porque hasta ese momento, como son mujeres jóvenes, habitualmente no tenían controles. Pero uno ve que hay un desorden metabólico que es evidente. Sí. Y bueno, claro, entonces uno está corriendo de atrás con la enfermedad. Claro. Hay una vieja cuestión histórica que es la medicación y el embarazo, ¿no? Ustedes suelen decir que, bueno, por supuesto, por un montón de cuestiones, la medicación en la embarazada debe ser totalmente limitada y puntual. Ahora, en estos casos, no habría mucha chance, sino que la prioridad es controlar esa hipertensión, ¿no? Sí, pero bueno, hay varias drogas, grupos de drogas que han demostrado ser seguras durante el embarazo, pero dentro de los mismos grupos de drogas hay drogas que tienen evidencia y otras que no. Esencialmente son 4 los grupos. Uno son los beta bloqueantes, que son los más conocidos, la betalol, la droga de primera línea. Después hay otras drogas que actúan en el sistema nervioso central y que son potentes vasodilatadores, como la metildopa. Después hay otras drogas, son los calcioantagonistas, que son la nifedipina, es la droga madre, es una droga que se usa desde la década del 80 en Argentina. Y después hay otros vasodilatadores, como la hidralacina, que se reservan para el uso endovenoso cuando ya el embarazo está muy complicado. O sea, cuando la presión se vuelve inmanejable y hay mucha comorbilidad, la mujer la embarazada con hipertensión se interna, se le da medicación endovenosa, se le da también sulfato de magnesio, que tiene un enorme poder preventivo de las complicaciones de la preeclampsia. Y bueno, y por supuesto que necesita los cuidados de enfermería, los cuidados del embarazo, los cuidados propios que tienen que ver con todo lo obstétrico, ¿no? La ecografía, el Doppler, el examen que hacen los especialistas. Sí. Doctor, como cardiólogo, la recomendación o su recomendación ante una embarazada en la cuestión de, digamos, no un deporte claramente, pero sí moverse, no quedarse estancada en casa, sobre todo comiendo, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, bueno, esto pasa
una o dos o tres veces en la vida y me quiere dar todos los gustos. Es un concepto que está arraigado, ¿no? Pero la caminata como mínimo es recomendada para una embarazada. Sí, perfectamente. La embarazada tiene que seguir controlando sus factores de riesgo, porque aparte tiene la doble responsabilidad. Está la salud del bebé también. Y no es el embarazo per se por sí mismo, no es una indicación para hacer reposo. Es más, el embarazo es un estado protrombótico también. Entonces, la mujer se tiene que mover y las guías dicen que tienen que caminar. Por supuesto no hacer ningún ejercicio vigoroso, pero salir a caminar dentro de las posibilidades, dentro del cansancio, de la pesadez que siente la mujer, del sueño, o si no hubiese alguna restricción médica para hacerlo, por supuesto que lo tienen que hacer, como también controlar todos sus factores de riesgo, la hipertensión, la comida con el tema de los lípidos, tratar de no engordar. Hay mujeres que engordan demasiado en el embarazo, que tienen un aumento de peso que es desproporcionado al embarazo, porque claro, es más emocional, ¿no? Sí, y también porque se dan todos los gustos, porque la idea esa que estoy embarazada y tengo antojo, entonces traeme un kilo de helado y ahora quiero comer hamburguesa y mañana voy a comer 2 panchos. Y sí, eso pasa también, y uno trata de darle el gusto porque la mujer está en una etapa vulnerable, ¿no? Sí. La mujer no se siente bien, aparte tiene miedo. Entonces uno trata de que la embarazada de tratarla como una princesa, es así, pero a veces hay que tener un cierto control de algunas cosas, poner algunos límites, porque todo ese desarreglo, peso, el consumo de grasa, de sal, etcétera, puede complicar el embarazo, y lo puede complicar en cualquier momento. Lo puede complicar en la semana 6, en la semana 28, en la semana 39 a punto de parir. Claro. Así que y además estaba pensando también que en lo social, desde hace muchos años, la mujer ha decidido ser madre más grande, más adulta, debido a un montón de cosas, que terminar la carrera, formar un hogar, tener su casa, lo que fuere, pero hoy la maternidad se fue retrasando con el tiempo, y este es un factor que uno no crea, potencia alguna que otra patología en ciernes, ¿no? Esa es una reflexión muy importante, porque claro, la gente, las mujeres muchas ahora privilegian poner lo que dicen su libertad o su desarrollo profesional y claro, y corren esa línea de tiempo, corren ese proyecto de vida, de tener hijos, de formar una familia para más adelante, y las agarra más grandes, por supuesto, y no es lo mismo embarazarse a los 25 años que a los 38 o los 42. Entonces claro, empiezan a aparecer algunas cosas y hay que estar muy atento en esos embarazos, porque de un momento a otro se pueden convertir en embarazos de riesgo. Claro, y si hablamos de diabetes, bueno, es otro capítulo aparte, ¿no? A veces tenemos diabetes y somos hipertensos, y eso sí es un embarazo de riesgo, ¿no? Porque la diabetes ya per se es una persona que tiene una cuestión cardiovascular, ¿no? Por supuesto, y ya la diabetes pone a los pacientes en una situación de riesgo. Yo digo en mis charlas que no existen los diabéticos de bajo riesgo, porque ya la diabetes por sí misma es una situación de riesgo. Y te digo más, te voy a decir algo más que es importante, que las mujeres que desarrollan hipertensión o diabetes durante el embarazo tienen muy altas chances de ser hipertensas o ser diabéticas en los próximos años. Entonces, no es infrecuente, para nada, de hecho es muy frecuente, que una mujer que tuvo y desarrolló hipertensión en el embarazo, cuando esté llegando a la menopausia, 10 años después, 15 años después, 20 años después, tenga hipertensión o tenga diabetes, sobre todo si tuvo necesidad de usar altas dosis de insulina durante el embarazo. Así que es una ventana también de oportunidades el embarazo. Es un momento de que hay está la posibilidad de charlar más con la paciente, de inculcarle los buenos hábitos, de explicarle el porqué del control de los factores de riesgo y de empezar a planear visitas a futuro y controles a futuro para estar adelante en el juego, digamos, para que cuando aparezcan los mínimos indicios de que algo se está descompensando, tratarlo con efectividad, ¿no? Y con la mayor precisión posible.
En líneas generales, y ahora saliendo un poquito para finalizar la nota en lo que tiene que ver con embarazo e hipertensión, ¿cómo está la situación cardiovascular hoy en día? ¿Está estable? ¿Está en aumento? ¿Sigue siendo la principal preocupación? ¿Qué se ve en la consulta diaria en el hospital? Sí, por supuesto, sigue siendo una gran preocupación, y ahora con esto de que el COVID se está yendo, que la pandemia de poquito va minorando, claro, hay un rebrote de consultas, un rebrote de actividad, de circulación, los consultores están llenos, se había formado como un cuello de botella en los consultores, ¿no? La gente no venía y ahora no se consigue turno en ningún lado, entonces estamos trabajando muchísimo con sobreturnos hasta cualquier hora de la noche, en los hospitales también, los médicos, los hospitales están desbordados, los médicos que hacemos las dos cosas, que hacemos hospital y que tenemos nuestro consultorio particular, también estamos desbordados. Hay gente que no se atendió por el miedo al contraer coronavirus y alguna complicación grave, no se atendió, y bueno, esa gente desatendida empeoró muchos parámetros metabólicos, cardiovasculares, hemodinámicos, etcétera, y hoy tenemos que trabajar más enérgicamente con esa gente porque ahí vemos descompensaciones en el laboratorio, en la presión, en las arritmias. Así que sí, hay mucho trabajo. La verdad que hay una explosión de trabajo que sabíamos que iba a venir. Por otro lado es bueno, porque eso también reactiva un montón de cosas, pero sí, estamos con mucho trabajo. Claro, pero como somos hijos del rigor, y sobre todo los hombres, vamos ya con el síntoma instalado, ¿no? Cuando de repente sentimos un dolor agudo en el pecho, o de repente nos automedicamos porque sentimos un dolor en la boca del estómago y puede ser un reflejo de un evento cardiovascular, ¿no? ¿Cuántas cosas? Y sí, eso es una discusión que tenemos siempre con los pacientes. Le decimos, pero ¿por qué no vino antes? Si le estuvo doliendo el pecho todo el fin de semana, ¿por qué no consultó antes? ¿Por qué vino el lunes y empezó el dolor de pecho el sábado? Bien, lo mismo, está con dolor de cabeza desde el lunes y consulta el jueves, pero se tomó la presión, pero ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no vino? Sí, eso pasa mucho con los hombres, es verdad. Siempre el hombre está con la idea de que eso se le va a pasar, que es banal, que es trivial. Es verdad, sí, claro. Bueno, doctor Pablo Spada, como siempre, un placer enorme poder escucharlo, sus consejos tan sabios, y bueno, nada, hasta muy prontito, si usted me lo permite. El placer es mío y hasta cualquier momento. Gracias, Jorge. Gracias, doctor, a usted. Bueno, ahí estuvo el doctor Pablo Spada, jefe del servicio de cardiología del Hospital de Morón, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, un gran docente de lo que tiene que ver con especialidad. Bueno, repito, vía de comunicación para los oyentes, 11 3000 1404. Repito, 11 3000 1404. Querido Mario Villarruel, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan, quédense aquí en Radio Magna AM 680. Ya volvemos.